El agua nunca está quieta. Enfrentarse con ella es un error, un fracaso imprudente. Pero el ser humano, observando a sus compañeros de planeta, los animales y las plantas, aprendió pronto a subirse a la ola en lugar de ponerse frente a ella. Cuando los 7 mares dejaron de ser una barrera para convertirse en una aventura, un horizonte azul de brumas se abrió a la imaginación de los más osados. El agua tiene energía en su interior, carácter, una fuerza abrumadora capaz de arrastrarnos a todos. Dejemos que fluya. A lomos del viento podremos regresar a Ítaca como Ulises, pero antes nos esperan los cantos de las sirenas y las bestias de las profundidades. Hoy, en el siglo XXI, nada ha cambiado en el fondo. Seguimos mirando al cielo, sentados al borde del mundo con los pies meciéndose en las olas. Agua que mueve el mundo. Existen 2 tipos de cosas en este planeta, las que flotan y las que no. Esa diferencia nos incluye también a los seres vivos. Ser capaz de nadar, navegar o simplemente deslizarse por el agua líquida a menudo constituye la diferencia entre la vida y la muerte. Junto a la ribera de un río caudaloso o a la orilla del océano, los primeros seres humanos se enfrentaron pronto a la gran pregunta: ¿qué hay al otro lado? Solo hay una forma de saberlo. Nadie conoce a ciencia cierta quién fue, ni dónde ocurrió, pero muy pronto algunos pueblos se las arreglaron para intentar el gran salto subidos a algo que flote. Simples troncos a la deriva, o rudimentarias embarcaciones como estas de Perú, construidas con hierbas de totora, fueron los vehículos tractores de nuestro primer regreso al mar. Siempre hubo valientes entre nosotros, y mucha hambre. Ambas fuerzas son bien capaces de impulsar a un ser humano a aventurarse en el horizonte que se mueve, más allá de la prudencia. Las fibras duras de estas hierbas que crecen en los márgenes de los lagos de Perú, convenientemente compactadas, constituyen un material excelente para confeccionar este cruce entre una canoa y una tabla de surf, llamado caballito de totora. Poco a poco las técnicas de construcción de barcos fueron perfeccionándose, mientras en diferentes lugares de la Tierra se iban descubriendo importantes avances para unir los tablones de madera de tal forma que el agua no pudiera con ellos en años. Aquí, en las Islas Célebes, al este de Indonesia, estos artesanos de la etnia Bugis continúan construyendo barcos de madera como siempre lo hicieron. Su prestigio como carpinteros de ribera es legendario, desde Filipinas hasta el último confín del Océano Índico. Probablemente ellos mismos llegaron aquí en uno de estos barcos hace unos 1000 años.
Son un pueblo tradicionalmente comerciante que ha navegado durante siglos por Timor, Flores, Sumba y por todas y cada una de las 14.000 islas de Indonesia. En algún momento decidieron quedarse y construir barcos para los demás. Así ocurrió por todo el planeta, en cuanto los seres humanos nos lanzamos a vencer la frontera azul. Desde siempre, la botadura de un barco tiene algo de regreso a la madre. A veces no somos conscientes de que los ritos que se conservan en las sociedades supuestamente avanzadas del mundo desarrollado tienen un origen ancestral, un motivo, un porqué. A pesar de que el acero y la fibra hayan sustituido a la madera, o que potentes ordenadores viajen ahora a bordo de los buques, ahí dentro navegarán corazones especiales, personas con algo de leyenda dentro, seres anfibios que se marchan por algo, tal vez para volver, como Ulises, al calor de la familia. Aquí en Papúa Nueva Guinea viven en estas edificaciones llamadas casas barco o tambaranes, por el gran parecido de sus tejados con un casco invertido. Lo cierto es que en estos climas el agua les viene tanto de arriba en forma de lluvias como de abajo por la humedad, las mareas y las inundaciones. Con bambú y palmeras, estos tejados en realidad tienen la misma función que una quilla de barco, dividir el agua en dos y que siga su camino sin entrar en el interior. En esta zona llueve a mares, viven literalmente entre dos aguas. Aquí, en la cuenca del río Sepik, hay humanos desde hace al menos 40.000 años. Pero el enorme aislamiento de unas tribus con otras ha hecho que desarrollen más de 200 idiomas diferentes. En el siglo XXI ya nadie quiere estar aislado si puede evitarlo. En el fondo, los motivos para jugarse la vida en el mar son los mismos de siempre: hambre y valor a partes iguales. Los países desarrollados no pueden pretender que un simple estrecho, un brazo de mar, mantenga diferencias tan grandes en la calidad de vida. Nuestro cerebro ancestral sigue pensando que la otra orilla está muy lejos, pero no es así. Cruzar es lo importante, como siempre, y nada podrá impedirlo, salvo que el regreso sea voluntario, salvo que el navegante decida volver porque todo ha mejorado en su país de origen. Pero algunos pueblos decidieron quedarse a medio camino, establecerse en el único lugar que no estaba ocupado. Rechazados en las dos orillas, eligieron quedarse en el agua para siempre. Estos son los Bajau, en Sulawesi, Indonesia. Viven toda la vida en sus barcas, casi nunca las abandonan. Por eso les llaman el pueblo del mar.
Ellos dicen que en tierra firme son infelices, que morirían pronto como una tortuga varada. Prefieren su horizonte azul, su existencia en movimiento continuo, como el agua. Todo cuanto necesitan lo sacan del océano. El gobierno de Sulawesi quiere que vivan en casas normales y que los niños vayan a escuelas, pero ellos se resisten a abandonar su modo de vida. Al parecer se echaron al mar para huir de las guerras a principios del siglo XVII. Entonces su medio de transporte se convirtió en refugio permanente. Ahora estas barcas son su mundo y en ellas se sienten seguros. Ya no tienen a dónde regresar, ni recuerdan de dónde vinieron. Los más ancianos ya no caminan, tienen atrofiadas las piernas y utilizan sus pies para otras labores. Según una vieja leyenda bajau, una madre consolaba a su hijo que lloraba porque su padre no regresaba diciéndole: no preguntes por qué él no vuelve. Para el pueblo del mar, el océano es su casa. Pero pocos pueblos están tan hermanados con el agua como los vietnamitas. Aquí, en el delta del río Mekong, todo se hace en barca. El Mekong nace en el Himalaya, a 5.000 metros de altura. Recorre 4.800 kilómetros para desembocar en el mar de China, justamente aquí, en Cantó. El río se divide en 9 brazos a los que los Jemer, la etnia dominante, llaman los 9 dragones. Las pocas carreteras que hay son tan inútiles que se suelen utilizar para secar el arroz sobre ellas. Todo el mundo se mueve por el agua. Este mercado flotante surge cada día desde el amanecer, pero además la mayoría de las embarcaciones son también los hogares de familias enteras. En este mercado nunca se encuentra una tienda en el mismo sitio. A veces, lo que ha creado una ciudad en el agua no es el hecho de haber llegado desde otro lugar navegando, ni la existencia de un río que lo domina todo, sino el miedo. A miles de kilómetros de Vietnam, la ciudad de Gam Bie, en Benín, es llamada la Venecia africana, porque sus casas están construidas sobre pilotes, al borde mismo de la tierra. Si fueran más allá serían barcos, no casas. De nuevo fueron las guerras las que trajeron aquí a los antepasados de los Tofinú. Acosados por los guerreros de la etnia Fon, que se expandían a sangre y fuego hacia ellos, decidieron establecerse sobre el agua para estar a salvo de los ataques de los invasores, cuyos tabúes les impedían mojarse o navegar. El agua constituye a menudo una barrera psicológica muy fuerte, tanto de atracción como de rechazo. En Camboya está uno de los conjuntos arquitectónicos antiguos más impresionantes del mundo. Un universo mágico de dioses hindúes, creado con el agua como aliado y deidad, pero que ha sido finalmente vencido por ella. Esta es la ciudad santuario de Angkor, que fue capital de Camboya entre los siglos IX y XV. El foso y el lago artificial de Lolei simbolizan el océano. Su trazado reproduce la cosmología budista heredada de la hindú. El clima tropical, extraordinariamente húmedo, ha hecho que estos edificios hayan sido literalmente comidos por la selva circundante. Cada resquicio, cada grieta es tomada por el agua de lluvia, los hongos, los líquenes e incluso los árboles. La humedad y la lluvia se han apoderado de los antaños suntuosos templos. En unos lustros no quedará nada de su antiguo esplendor.
muy distinto es lo que le ocurrió a esta población de Namibia, en la costa de los esqueletos. La ausencia casi absoluta de lluvia es tan destructora para nuestras construcciones efímeras como lo es su exceso. En este caso han sido la arena y el viento los nuevos inquilinos de lo que antes fue el escenario de latidos humanos. La vida en la orilla es siempre dura. El agua tarde o temprano acaba regresando a lo que fueron sus dominios. Pero incluso en casos no tan extremos como los anteriores, en pueblos que siguen ocupados, la influencia de las lluvias es evidente en los hogares de la gente. Una teoría científica ampliamente aceptada llamada determinismo ambiental sostiene que nuestra cultura y modos de vida dependen enteramente de las condiciones ambientales en que se desarrollaron, del clima y por tanto del agua. Aquí en Papúa, las lluvias son copiosas en la época de los monzones. Por eso las casas de estas islas están protegidas del agua también por arriba y por abajo. Además de los pilotes que las alejan del suelo encharcado, los tejados deben ser a dos aguas y extraordinariamente resistentes a las fuertes lluvias. Por eso lo mejor es imitar a la naturaleza. Siempre el material más cercano es el más adecuado, porque allí mismo, hace muchos millones de años, que las palmeras solucionaron el problema untando sus hojas de ceras hidrorrepelentes y dándoles forma de palma para canalizar el agua hacia el suelo. Con las hojas de las palmeras convenientemente colocadas, queda un tejado a prueba de monzones, porque un hogar mojado no es un hogar. Al otro lado del mundo, en Nepal, los habitantes de esta aldea hacen lo mismo. Pero aquí el material local son las llamadas hierbas de elefante. Entre otras cosas se llaman así porque son tan altas que pueden ocultar a animales tan grandes como ellos. El problema de esta gente es que en esos herbazales tan densos también viven los tigres de Bengala y los rinocerontes indios, por lo que un encuentro fortuito con alguno de ellos es relativamente frecuente, a menudo con el resultado de un ataque mortal a los recolectores. A veces el precio de un buen tejado para evitar que el agua de lluvia inunde tu casa es demasiado alto. En lugares donde apenas llueve, como aquí, en Costa de Marfil, los tejados pueden ser cuadrados para secar el grano al sol. Cuando cae el agua, lo que interesa es más conservarla que desviarla al suelo. Estas casas de la tribu Lobi se llaman Soukala y están enteramente hechas de una mezcla de barro y pajas, un adobe que solo puede fabricarse con agua, pero que cuando se seca es extraordinariamente firme y aislante del calor exterior. El barro poroso es grueso, por eso crea dentro un ambiente sombrío y fresco. Si lloviera mucho, estas casas se disolverían. Este material les permite crear estancias y estructuras realmente complejas, con varios niveles que dan una peculiar belleza al conjunto. Aquí el problema es el sol, y no las lluvias, que son muy escasas. Por eso estos hogares pueden permitirse un techo plano con una entrada a ras de tierra. Lo importante es la sombra para protegerse del calor africano.
hacer casas con lo que hay alrededor nos ha llevado a menudo a emplear elementos naturales que resultan realmente chocantes en otras culturas. Cuando se trata de un pueblo nómada ganadero que vive en un desierto muy seco como este de Namibia, lo que más hay por todas partes es esto: caca de vaca. Lo cierto es que es un adobe excelente, que ya sale mezclado en la proporción perfecta del intestino de estas hormigoneras biológicas. Pero cuando el pueblo nómada ganadero vive en un ambiente muy frío y lluvioso, no basta con lo que proporcione el terreno. En las inmensas estepas de Mongolia aún se utiliza uno de los cobijos más sorprendentes, el ger. Se transporta en 2 camellos y se monta en media hora. En un lugar como este, un refugio debe estar listo en el menor tiempo posible. El hueco de humos actúa como reloj de sol y el interior está dividido en cuadrantes simbólicos. Mujeres al este, hombres al oeste y al norte, frente a la puerta, los huéspedes y el altar de Buda. Estas normas sociales son respetadas desde Mongolia hasta el Tíbet, tanto en palacios de emperadores como en tiendas de tártaros. Dicen los mongoles que el alma de los hombres justos escapa con el humo por el agujero superior de estas tiendas. Otra versión más sencilla de una tienda transportable es el clásico tipi piramidal, que proporciona una sorprendente protección contra el frío para nómadas como estos que viven en la taiga. Los Satan, el pueblo del reno en Siberia, casi han desaparecido por completo de este mundo de sedentarios. Solo quedan unos 200 individuos. Su lucha es contra el agua en forma de nieve y hielo. Utilizan las pieles de sus animales, pero hacen algo aún más extraño. Guardan en el interior de sus tipis fardos de hierba para mantenerla seca. De no hacerlo así, las gavillas se mojarían echándose a perder. Para ellos, sus renos son la vida. Las bestias de carga son el bien más preciado para cualquier pueblo nómada. Caballos cruzando un río. Llegar al otro lado sin que lo nuestro se moje. Las cosas no han cambiado tanto después de todo. Todos aquellos pueblos antiguos se asentaron en las orillas de ríos, lagos y mares para tener el agua cerca. Muchas de las ciudades modernas aún conservan una vinculación evidente al agua que les dio origen. Ámsterdam, en Holanda, es una capital europea cuya relación con el agua es singular. Sus calles y edificios se asientan bajo el nivel del Mar del Norte. Son tierras que pertenecen a Neptuno, pero que le han sido arrebatadas por la técnica humana. Más de la mitad de Holanda es terreno ganado al mar. Fue fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo pesquero. Dice la leyenda que 2 pescadores de la provincia norteña de Frisia faenaban con su barquita junto a su perro, cuando decidieron que las orillas del río Amstel eran un lugar excelente para tomar la merienda y dormir. Pero nada es casual. El hecho de que esta gran ciudad esté ahora aquí, como tantas otras, como todas, ha sido determinado por el mandato del agua. Durante la penúltima gran glaciación, hace unos 200.000 años, el empuje del hielo creó un paisaje de colinas y cuencas fluviales que acabaron por formar un gran delta, con pantanos, lagunas y terrenos periódicamente inundados por las mareas.
Cuando los hombres de Neandertal llegaron aquí, enseguida se dieron cuenta de que solo estarían secos y seguros sobre esas colinas, que eran como islas en un entorno anegado por el agua. Después, durante la dominación romana de Europa, los frisones, que también vivieron aquí, consiguieron librarse del control de Roma por su conocimiento de los pasos y estrechos entre aquellos pantanos donde las legiones solían acabar con el fango hasta las glebas. Desde entonces, los sucesivos habitantes de esta zona, incluidos los actuales, se han dedicado a dos cosas. Una a cuidarse de tener claro hasta dónde llega el agua, y otra a luchar contra ella para ganarle terreno. Entre colina y colina cada vez fue habiendo más terrenos secos, a base de desecar, rellenar con tierra y contener las mareas con acequias, canales, molinos y esclusas. Hoy es una ciudad en la que los coches circulan por donde antes lo hacían los peces. En el escudo de Ámsterdam figuran 3 cruces llamadas de San Andrés. Muchos historiadores creen que esas cruces representan los 3 peligros que más temieron sus habitantes a lo largo de la historia: inundación, incendio y pestilencia. El agua en estado líquido, la que mejor nos sirve, en su movimiento constante obedece siempre a una ley estricta, la de la gravedad. En pocos lugares en el mundo es tan evidente como aquí, en el Salto Ángel de la selva venezolana. Es la caída natural de agua más alta del mundo, con sus casi 1000 metros de espuma blanca. El pueblo de los Yecuana está convencido de que allí arriba viven los dioses. Estos tepuyes son formaciones rocosas del Precámbrico, que formaban parte del antiguo supercontinente Pangea, es decir, son más antiguos que el propio continente americano. Toda la superficie del planeta, el escenario en el que se desarrollan nuestras vidas, ha sido esculpida por la fuerza del agua. La lluvia disuelve los minerales de las rocas dándoles forma. El agua se cuela también por las grietas en su estado líquido, pero cuando se congela y se expande, actúa como una poderosísima cuña de fuerza capaz de disgregar, de romper la piedra más robusta. El embate del mar dibuja los perfiles de las costas a su capricho, creando bahías acogedoras o cabos donde es imposible vivir. Es el agua quien dicta dónde podemos instalar nuestras casas. Además, el agua al caer libera energía, mucha energía, una fuerza descomunal que a los seres humanos no nos pasó inadvertida. Además de las químicas, las propiedades físicas del agua son también la inspiración de multitud de artilugios que nos rodean en la vida cotidiana. Las construcciones más o menos sencillas, como las que hemos visto hasta ahora, tienen el problema del abastecimiento de agua resuelto. Pero el asunto se complica cuando se trata de edificios con muchos pisos. Hay que hacer que el agua desobedezca a la ley de la gravedad, y eso es complicado. El fenómeno llamado capilaridad permite que un fluido ascienda por un tubo delgado y no lo haga por uno más grueso. Creando una diferencia de presión entre la parte superior y la inferior de un conducto fino, se puede conseguir que el agua ascienda. Así lo hacen las plantas con la savia.
Para que el agua viole la ley de la gravedad, el sabio griego Arquímedes, en el siglo III a.C., inventó el llamado tornillo de Arquímedes o tornillo sin fin, que aún es utilizado en múltiples aplicaciones. Sin duda el agua hace girar el mundo. Toda suerte de norias y artefactos diversos se basan en la física del agua y en el empeño en hacerla llegar hasta el último rincón de nuestras vidas. Las norias siguen funcionando en muchas partes del mundo. Los romanos fueron grandes maestros en la construcción de acueductos como este de Segovia, en España, para abastecer de agua a sus ciudades. Sus cálculos hidráulicos precisos aún causan admiración a la ciencia moderna. Pero todavía lo hacen más estas robustas construcciones que siguen en pie, mientras edificios de los años 60 se están cayendo en muchas ciudades del mundo. Este es el Canal Imperial de Aragón, también en España. Fue construido en el último tercio del siglo XVIII, en plena Ilustración, para el riego, pero también era un proyecto ambicioso de transporte. Pretendía hacer navegable una zona de España alejada del mar, a través de una red de canales que conectaran con los grandes ríos, llegando finalmente al Atlántico y al Mediterráneo. La guerra de independencia contra Napoleón interrumpió el proyecto, pero consiguió evitar el hambre en vastas zonas de Aragón, llevando el agua y las mercancías hasta lugares antes solo accesibles por tierra. Pero una cosa es transportar el agua en contra de su naturaleza, y otra mucho más eficaz es optimizar su inmensa capacidad de generar energía que puede ser utilizada para otros fines. Los ríos siempre estuvieron ahí, derrochando una fuerza evidente que pronto fue aprovechada por los molinos de agua. Este simple invento consiguió que aumentara extraordinariamente la población humana en el mundo. Fue una auténtica revolución. Elevó el rendimiento de los cereales cultivados al convertirlos en harina de forma eficiente y rápida. Es una máquina eficaz que funciona solo con la fuerza de la corriente de un río. La Edad Media hubiera sido muchísimo más dura sin ellos. Igual que siempre ocurre con los entornos en los que está el agua, los molinos acabaron siendo algo más. Terminaron por ser lugares de reunión, de conspiración y ahora de cultura, como este de comienzos del siglo XVIII. Hoy es un museo que muestra esta tecnología que, a pesar de haber sido tan útil a la humanidad, pronto quedaría obsoleta al ser sustituida por esta otra. La era moderna comenzó de la mano del agua, esta vez en su estado más volátil, el gaseoso. La máquina de vapor cambió el mundo. Ya hace mucho tiempo, en el año 80 después de Cristo, el filósofo ingeniero Herón de Alejandría entendió que la expansión del vapor de agua, producida al aplicar calor, era una fuerza poderosa, pero no llegó a construir ninguna máquina que la aprovechara. Curiosamente, lo que sí inventó fue una máquina de monedas para dispensar agua bendita a los templos. Pudo haber adelantado 17 siglos la revolución industrial. La máquina de vapor funciona de un modo similar al ciclo natural del agua. El agua calentada se evapora expandiéndose. Al convertirse en vapor, ocupa más espacio y genera una presión sobre un émbolo o pistón que produce un movimiento transmisible a ruedas, hélices o poleas. Después, ese movimiento puede aplicarse a cientos de utilidades distintas. El carbón empezó siendo la materia prima para generar ese calor, sobreviniendo el segundo efecto global de la máquina de vapor en el mundo, la emisión desmesurada de CO2 a la atmósfera. El cambio social fue colosal.
Se arruinaron miles de talleres artesanales, produciéndose una emigración masiva del campo a las ciudades, que dio origen a grandes conflictos sociales y a muchas de las teorías socioeconómicas que aún hoy están vigentes. El ferrocarril hizo al mundo más pequeño por tierra, dando la posibilidad de desplazarse a millones de personas, y los barcos de vapor facilitaron que los ríos pudieran remontarse. La metáfora del río como símbolo del devenir de la vida humana, un tema recurrente en la literatura, cambió por completo cuando esto ocurrió. Ahora se podía navegar hacia atrás, hacia el origen, hacia el corazón de las tinieblas, como lo llamó el escritor Joseph Conrad. Todo porque alguien descubrió que el vapor empuja. El agua nunca dejará de sorprendernos. Pronto las máquinas fabricadas por los humanos estuvieron en disposición de sacarle partido a toda la fuerza del agua, a ese vigor que ya vieron los yecuanas en la cascada del Salto Ángel en Venezuela. La energía hidroeléctrica, el agua a favor de la gravedad, una de las mayores potencias del planeta. La electricidad se genera al hacer girar una bobina con hilo de cobre dentro de un campo magnético, pero detrás de ella sigue estando el agua. Además de la energía generada por el agua al caer, los otros dos tipos de centrales creadoras de electricidad son también hidrodependientes. Las centrales térmicas queman combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas produciendo electricidad, pero precisan de grandes cantidades de agua para llevar a cabo tal proceso. Su problema es que las antiguas son extremadamente contaminantes. Ya se están desarrollando centrales térmicas con menos impacto ambiental. Las centrales nucleares generan residuos potencialmente peligrosos que hay que almacenar en algún sitio. El agua ha hecho de los países ricos unos hijos malcriados, acostumbrados a tenerlo todo con solo accionar un interruptor. Queremos estar en nuestros hogares con camiseta en pleno invierno y que haga frío en verano. Pero el planeta no da más de sí. Estamos abusando de la energía como lo hacemos de casi todo. Mientras los países productores de petróleo se aprovechan de la dependencia que el mundo desarrollado tiene de ellos, la ciencia busca desesperadamente fuentes de energía alternativas que permitan mantener este dispendio sin afectar tanto al clima global del planeta. Y una vez más, miramos al agua en busca de soluciones. En el Océano Atlántico se están probando nuevos sistemas como este para tratar de obtener energía del movimiento vertical de las olas. También en el Mar del Norte, estas mangas flexibles, como serpientes marinas gigantes, se mecen al compás de la fuerza del océano para generar kilovatios. Mareas, olas. La energía está siempre en el agua. Solo hay que dar con la forma de aprovecharla con la mayor eficiencia posible. Pero a lo mejor estamos equivocando el camino. ¿De verdad necesitamos para vivir todo esto? Concentramos nuestro esfuerzo tecnológico en producir más energía para satisfacer la demanda eléctrica de las grandes ciudades, cuando es posible que la solución no sea producir más, sino gastar menos. ¿Qué ha sido del hombre de la canoa que hay dentro de nosotros?
Seguimos siendo animales de orilla. La única diferencia es que nuestra capacidad de explotar al agua y a los seres que viven en ella está alcanzando cotas excesivas. No es inteligente matar a la gallina de los huevos de oro. Métodos de pesca tradicionales como este de Portugal, llamado sábega, están condenados a la extinción, con lo que todo ello significa. Antes había mucha pesca en la costa. En ella se asentaron no solo los pescadores, sino toda una comunidad de artesanos cuyos oficios giraban en torno a la captura de peces. Prosperaron los carpinteros de ribera, los calafates, los tejedores de redes, los artistas y los poetas. Los pescadores eran respetados. El trato con el mar era honesto, una lucha dura pero gratificante que conformó la historia y la cultura. El buen pescador deja peces en el agua para sus hijos. La mejor forma de pescar era la artesanal, que capturaba poco y siempre. Había un respeto por la presa caída, una veneración casi mágica en aquellos pueblos entre los que Jesús de Nazaret eligió a sus discípulos y que en todas las religiones son símbolo del trabajo con sabiduría. Pero esas grandes ciudades que nacieron con la revolución industrial necesitan ser alimentadas con lo mejor del reino de Neptuno y en grandes cantidades. Pagan bien por el pescado, pero solo por algunas especies y en perfecto estado. La pesca junto a las costas se fue extinguiendo. Entonces hubo que ir más lejos a buscarla. Ello supone barcos mayores dotados de sonares y tecnología demasiado cara para los pueblos ribereños, que vieron desaparecer a los artesanos a cambio de los turistas. Pero esos barcos vienen de lejos, no tienen respeto por nada, se rigen por las normas del mercado. Hay leyes, pero en el mar es difícil hacerlas cumplir. Solo las especies de peces y moluscos que alcanzan más alto precio en las lonjas pueden pagar el elevado gasto de combustible que implica traer estos barcos hasta aquí. En el Mar del Norte, por ejemplo, el 80% del pescado se tira por la borda muerto o moribundo por ser demasiado pequeño o menos valioso que el resto de las capturas. En los últimos 40 años hemos perdido más de la mitad de la riqueza biológica de todos los océanos, esquilmando hasta el colapso el 60% de los bancos de pesca. Si continuamos así, los científicos calculan que la pesca comercial desaparecerá totalmente en el año 2050. Es el final de una era. A menudo no nos paramos a pensar que en pleno siglo XXI seguimos comiendo peces salvajes, capturados libres, mientras que la carne proviene del ganado criado por nosotros. Es como si aún tomáramos cada día bisonte, ciervo o antílope. En el mar, la tradición está perdiendo la batalla contra la tecnología. En el último siglo hemos agotado el 80% de los caladeros europeos. Un primer mundo insaciable que ahora va a buscar peces a las costas de los países más pobres, donde sus pescadores artesanales ven perplejos cómo barcos enormes se llevan su pesca, lo único que tienen. El hambre vuelve a echarlos entonces a la mar, pero esta vez para convertirse en un fenómeno en auge, la piratería. Green status board. Coming up on T+25 seconds. Vehicle has worked its way nicely out of the transients of liftoff. Hasta aquí nos ha traído el agua. Desde la sopa primigenia en la que nació la vida, hasta atrevernos a abandonar el planeta Tierra buscando la otra orilla, como siempre, pero esta vez
mucho más lejos. La energía contenida en el H2O ha transformado muchas veces nuestras vidas para mejorarlas, pero es posible que nos haya hecho también muy poco humildes, que nos haya convertido en aprendices de brujo con un poder que no sabemos dominar. 15, 12, green Satasport. 10, 9, 8, ¿Habrá en algún lugar ahí arriba otro planeta tan perfecto como este? 3, 2, main engine start. 1, 0, and liftoff of the Delta II rocket with Dawn, using ion propulsion to reach the catalysts of our solar system. Por si acaso no hay ninguno, lo coherente es cuidar nuestra casa, aquí, donde el agua fluye, azul y limpia.